Hola, hola, ¿cómo están? Desde el periódico El Colombiano de Medellín los saludamos en Mesa Central. Estoy con Juan Felipe Zuleta de la sección Metro y con Daniel Rivera, el editor general del periódico El Colombiano. Buenos días. Hola Luzma, buenos días. Empezamos con una buena noticia, ¿no? No, lo que pasa es que un país tan lleno de malas noticias, pues quisimos hacer un pequeño comentario. Finalmente se inauguró la planta de vacunas, se llama Bastera, ¿no? Bastera, en Río Negro. Que realmente, acuérdense, cuando pasó toda la epidemia del COVID, pues todos, el escándalo total que porque aquí no había ninguna fábrica de vacunas, pues 2 años después se logró ya tener, y creo que van a producir una cantidad de vacunas impresionante. Pueden producir entre 100 millones y 400 millones de vacunas, se van a dar 500 empleos, 51,6 millones de personas pueden ser beneficiadas, digamos, en un momento de crisis directamente de estas vacunas. Hace 22 años no tenía el país una planta. Bueno, y si van a venir tantas epidemias como dice Bill Gates, si Bill Gates dice que van a venir tantas, pues eso es una super noticia, solo que como las buenas noticias normalmente pasan ahí de bajo perfil, pues queríamos simplemente hacer el comentario. ¿A usted le tocó cubrir la construcción de esa...? Cuando comenzó la construcción en plena pandemia, un esfuerzo muy, muy teso de muchas personas alrededor. Y bueno, pues 2 años después, incluso tuvieron un pequeño retraso, también pues derivado por la pandemia, y bueno, pues ya está. Felicitaciones a Sura y a todos los que participaron de eso, y muchas gracias porque seguramente nos va a ser muy útil. Pero realmente nuestro primer tema es uno que, esto ya llegó a un punto como hilarante. El Partido Independientes, que es el partido de Daniel Quintero, publicó un trino. Un trino en la red X, pues ya sí. Ahora ya no dice trino, sino postearon. No sé, postearon en la red X, que antes era Twitter, un trino bastante risible, pues da mucha risa, ponen meras risas, meros recuerdos, qué lástima que te hayas sido desviado, y dice desviado de los principios y objetivos generales. Ahora sí, independientes, sin jefes ni partidos políticos, como siempre debió ser. Y en el trino en el post hay un video en el que se ve ellos haciendo la de chiflamicas, bailando, cantando y moviéndose. Pero es que lo interesante es que desde la cuenta de Independientes le están criticando a Daniel Quintero y le están diciendo que él se desvió de los principios es decir, él ni siquiera quedó no quedó con la contraseña de la cuenta de Independientes. No, nada, la tiene otra persona. Quedó completamente, pues... Parece que eso está súper roto por dentro. Completamente, y fue una reacción justamente después de que se conociera el fallo del Consejo de Estado en el que se anula la personería jurídica de Independientes, es decir, dejan de existir como partido. Digamos, en la práctica eso no tiene mucha relevancia, se juntarán bajo la sombrilla de algún otro nombre, pero digamos que es la conclusión de todo lo que se venía hablando de las irregularidades con las que se formó ese partido. Y bueno, pues la primera reacción es... Pero es que eso fue una sinvergüenzada del Consejo Nacional Electoral, que decidió darle a todo el mundo partido para que pudieran ir a las elecciones. Es decir, se burlan un poco, se burlan de la democracia, como que cualquiera pudiera tener un partido, y efectivamente han acabado yo creo que ya de Daniel Quintero es como el 5º partido que ya cerraron. Creo que van 5. Cerraron el de Federico Gutiérrez, el alcalde, cerraron el de Juan Fernando Cristo, creo que también cerraron el del ex gobernador del Magdalena. Sí. En fin, ya van varios. El de la vicepresidenta. Si no porque no tenían razón de ser. Pero bueno, lo que nos lleva, y hablábamos, era el trino, porque realmente como que está eso muy peleado por dentro en Independiente, eso está roto. Ana María Valle, que era una candidata de ellos, no hace sino hacer publicaciones en contra de Daniel Quintero, no sabe uno pues qué tipo de tratos les están dando. En fin, esto realmente está tomando unas dimensiones mayúsculas. Sí, se atomizó el Partido Independiente después de que Daniel Quintero se fue de la ciudad, porque hay que decir, Daniel Quintero se terminó la campaña el año pasado a favor de Juan Carlos Upegui y se desapareció de Medellín, él no volvió por acá, simplemente trina y hace algunos comentarios sobre la alcaldía actual, y sobre la ciudad que él dejó tirada y botada, pero además, Luzma, se ha venido mencionando, y sobre todo después de que Carrillo cogió la UNGRD, después del escándalo de los carrotanques, de las cuotas que Daniel Quintero tiene en el gobierno nacional. Es que eso era lo que queríamos contar, porque esta semana en el periódico El Colombiano quisimos mostrar
cómo está ubicando Daniel Quintero a todas sus fichas dentro del gobierno, porque hay una particularidad, porque si a uno le dan una entidad, como dicen los políticos, no, me dieron la prosperidad social, entonces yo pongo ahí a toda mi gente, pero no, lo que ha hecho Quintero es como ubicar estratégicamente en diferentes sitios muy importantes a sus fichas. Por ejemplo, a Wilder Echavarría lo puso en el Ministerio de Minas, a Jonathan Villada en la Aerocivil, a Sergio López en Ministerio de Salud. En total, ¿cuántos hemos André recogido? Uribe en la ONG-RD también, Aletia iba directo para la ONG-RD, Juan Pablo Ramírez está en el Departamento de la Prosperidad Social. Está en Hacienda, junto con otras dos fichas que eran de la ESU, Luz Madani. También pues tuvieron sus irregularidades en su paso por la ESU y terminaron en esa dependencia de Hacienda que maneja un poco el tema pensional. Luz Madani, nos dimos a la tarea de rastrear cuáles de esos altos funcionarios de Quintero cayeron en el gobierno Petro y rastreamos al menos 10, que hay al menos 10 altos funcionarios ahí. Pero hay cosas mucho más interesantes que eso. Pero además, altos funcionarios porque eran secretarios eran secretarios, eran directivos, eran de su círculo cercano. Hay dos hipótesis, claro, como dice Luzma, Quintero puede estar poniendo sus fichas además en dependencias estratégicas distribuidas, pero también fuentes al interior del círculo de poder en Bogotá que se mueve cercano a Petro. En el gobierno, fuentes del gobierno de Gustavo Petro. Nos cuentan que realmente el poder de Quintero en Bogotá no sería tanto como él ha intentado hacer ver. Por ejemplo, nos dicen que varias de estas personas que terminaron en esos cargos lo hicieron gracias a intermediación, es decir, Quintero tuvo que usar intermediación de congresistas y excongresistas que sí tienen, digamos, un peso más grande para poder ubicar a esos personajes. ¿Qué personas? Como por ejemplo, Julián Bedoya y Carlos Andrés Trujillo. Porque probablemente, esa es una tesis muy interesante, porque estas personas de las que estamos hablando eventualmente podrían ser fichas de Bedoya y de Trujillo en la alcaldía de Quintero. Claro. Entonces el hecho de que hayan pasado por la alcaldía de Quintero, si bien de todas formas los hace muy allegados, porque cómo no decir que Jonathan Villada, el que cambió todas las... Era el genio de la contratación que se movió por esas líneas grises. De contratación y que le hizo la tarea. Saltó a EPM. Que lo puso en EPM y tuvo que poner como experiencia que había sido el administrador del edificio para poder llegar a ser vicepresidente jurídico de EPM. Pues ese terminó siendo, fue una cuota de Quintero. Claro. Entonces ahí pues uno no sabe uno a uno cuál es más cuota de Quintero, cuál es más cuota de Bedoya. Pero lo que dices es muy cierto, porque Daniel Quintero ha querido hacer creer que Gustavo Petro le ofreció a él el Departamento de Prosperidad Social y que él no lo aceptó. Y que él recomendó a Esteban Restrepo. Y no, pues si nunca llegó a Esteban Restrepo. Lo de Esteban es muy diciente porque él ha buscado, nos dicen que él ha buscado por todas las formas llegar a un viceministerio y no ha podido llegar a Bogotá. Exacto, él sigue sin entrar a Bogotá. Exactamente, y si es cuota de Quintero, es Esteban. Debería, claro. Entonces, si Daniel Quintero quiso hacer creer que él rechazaba, porque él utilizó esa expresión, no, yo no me quiero meter en el gobierno, como si él estuviera por encima del bien y el mal. No le ofrecieron ese cargo, porque si se lo hubieran ofrecido eran 8 billones de pesos. Gustavo Bolívar ha dicho que no se lo ofrecieron, Carlos Carrillo ha dicho que no se lo ofrecieron. Yo creo que hay un punto clave y es Carlos Carrillo. Los funcionarios de la entraña de Gustavo Petro no dicen nada sin que Gustavo Petro lo avale. Eso es cierto, él maneja las comunicaciones. Y Carlos Carrillo, desde que cogió ese cargo, le ha dado a Daniel Quintero como ha querido. Aquí en una entrevista dijo, esto acá está lleno de amigos de Daniel Quintero que tiene más investigaciones que el COVID. Pero exactamente, amigos de Daniel Quintero, pero volvemos a la teoría de Zuleta. Claro. Y es que esa Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres estaba en manos de Bedoya, de Julián Bedoya. Entonces realmente habían tenido una manera de llegar, era porque era una cuota a Carlos Andrés Trujillo. Ellos funcionan como socios, básicamente. Una dupla. Les habían dado como unos cupos, porque eso es como que dan unos cupos allá, porque yo creo que Gustavo Petro ni siquiera sabía que en la unidad de gestión del riesgo estaban estas personas. Él como que no le presta atención a una cantidad de cosas, Gustavo Petro, entonces la gente aprovecha y por eso han logrado meter estas fichas. Ahora,
sea porque eran del congresista o sea porque son de Quintero, pues son personas que le son útiles a Quintero para su objetivo de ser candidato presidencial en el 2026. Tener, por ejemplo, al director del Aerocivil. La Aerocivil es una entidad que tiene un poder muy significativo para manejar información. Muchos de ellos manejan también información. Entonces, veamos a ver cómo le va a Daniel Quintero en esta nueva aventura. Por lo menos, por lo que vemos de su partido, está roto por dentro. Ya no solamente tiene un problema de imagen monumental, tiene un problema jurídico grande, sino que además su misma gente le está tirando piedras desde adentro. Habla la Pantera Rosa, y es que... Habla la Pantera Rosa, está bonita su camiseta. Cierto, sale de acá y el inspector la está buscando, no la encuentra, pero nosotros sí los encontramos cuando cometen corrupción. ¡Ave María! ¿Oíste? No, pero si es como el inspector, estamos mal. No, es que no somos el inspector. Porque ese inspector nunca la atrapa. Nunca. Pero ellos no son la Pantera Rosa. Bueno. Luzma y Camilo, el podcast, video podcast Mesa Central, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube que se llama El Colombiano Videos. Ahí se pueden suscribir, activan la campana para que les lleguen las notificaciones, no solo de este contenido, sino de todos los que producimos aquí en el periódico El Colombiano. No olviden seguirnos en redes sociales como El Colombiano, periódico del Colombiano. Bueno, el segundo tema o nuestro próximo tema, el tema de la Universidad Nacional. Es que hay un hilando muy delgado. A mí me parece, todo este revolcón que se está dando alrededor del tema del rector, yo creo que tiene que ver un poco, parece un experimento primero del presidente Gustavo Petro, del gobierno, de lo que él llama el poder constituyente. Es decir, si uno lo resume en una frase, lo que está tratando de hacer es saltarse las reglas y los procedimientos que están escritos para que sean los estudiantes los que definan quién debe ser el rector. Yo creo que esta es como una primera prueba de fuego para eso, pero cuéntenos, Camilo, usted que ha estado siguiendo el tema de la Nacional, el detalle de qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó para quienes no están enterados. Bueno, esto empezó desde el 21 de marzo cuando el Consejo Superior de la Nacional designó al señor José Ismael Peña como rector. ¿Qué pasa? Las universidades públicas eligen su rector por medio de una votación de los 8 integrantes del Consejo Superior Universitario. El gobierno pone 3 delegados de los 8. El gobierno previamente había dicho que sus 3 delegados iban a apoyar al profesor que ganara la consulta que se hace siempre en las universidades. Sin embargo, pues esta consulta no es vinculante, es decir, los rectores no se eligen por votación popular de la universidad. La pregunta es, ¿para qué hay una consulta si luego esa consulta, digamos, no es tenida en cuenta? Es la pregunta que se hacen algunos. Y es una crítica que es lo que están intentando cambiar, pero claro, las reglas del juego son otras. Exacto, pero uno diría que es que se hace una consulta pues para que quienes quieran del Consejo Superior definir lo mismo que los estudiantes lo hagan así. Apoyen. Claro, el asunto de la consulta es que a los estudiantes y a la comunidad universitaria les preguntan y claro, si no les eligen el que quieren, casi siempre eso termina en un lío, terminan protestas, ya pasa en la Universidad Nacional. Pero ahora lo que ha sucedido en Bogotá es que la ministra de Educación dijo, aquí está pasando algo, nosotros queríamos que quedara ese señor y Leopoldo ya no quedó. Monera es el que ganó la consulta. Ese es el resquebrajamiento de la institucionalidad, pero lo que directamente. El punto que dices es muy importante. Ya ha pasado, pero todos los gobiernos se han tragado el sapo, dicen, bueno, esto fue lo que decidió el Consejo Superior, que son las reglas que están establecidas, pues entonces así. Pero este gobierno, como en general no respeta las reglas, pareciera que tuviera un espíritu. Hacer unas nuevas. Pues no, siempre tiene un espíritu de romper las reglas, desde, pues, básicamente el presidente de la República desde chiquito ha querido ser un subversivo, es decir, quiere acabar con las reglas, no sabe uno para hacer cuáles, porque las que hace normalmente le están funcionando mal. Pero entonces, ¿qué pasó? No lo eligieron, es decir, Ismael Peña fue y se posesionó. Después de que ganó porque en la votación extrañamente parece que la ministra votó por Ismael Peña. Eso, pues como el voto es secreto, porque se supone que los 3 delegados del gobierno iban a apoyar al ganador de la consulta, que fue Leopoldo Monera.
Y la representante de los estudiantes, que de hecho renunció esta semana por una serie de ataques que recibió, también dijo, yo voté por él. Entonces, sí. Se supone que tenían que ser 4. Pero quedaron 5-3 a favor de Peña. Entonces bueno, ¿quién se volteó? No. Algunos dicen que la ministra, sí. Otros dicen que la representante. Y la ministra que renunció, bueno, se declaró impedida para decidir sobre esto y nombraron ministro a Juan David exacto. Correa. Entonces, ministro de Cultura. Y después Peña se posesiona en un acto pues nunca antes visto ante una notaría de Bogotá y no ante el Ministerio de Educación, pues como pues porque la ministra no la quería firmar. Pero además es que eso le benefició al gobierno por una cosa muy simple, porque él va, se posesiona y ahí sí se puede demandar esa posesión. Antes no se podía hacer nada, estaban como en el aire, no había quien gobernara la universidad. Pero tocaba que estuviera el rector de acuerdo a las normas. Sí, porque de hecho hay un grupo grande de profesores que reconocen a Peña como rector y hasta la Procuraduría dijo que todo estuvo en orden en la elección. Y entonces este viernes querían dar el golpe de Estado a la Nacional. El gobierno de Petro quería darle el golpe de Estado porque entonces convocaron al Consejo Superior de la Judicatura, de la Nacional, para que eligiera el rector de nuevo. El rector encargado. Y los otros fueron los que le dijeron, no, pues separaron descompletaron quórum y entonces pues no se puede nombrar. Aquí hay varias cosas. Primero, el intento del gobierno de intervenir la universidad, es decir, esto fue realmente mucho más allá de lo que se esperaba. Ahí sí se trató el gobierno de ir contra la autonomía universitaria, lo han dicho varios rectores y demás. Segundo, me sorprendió mucho que el ministro de Cultura se prestara para esto. Por momentos siento que el ministro de Cultura, Juan David Correa, se presta para todo lo que Petro le diga. Petro estuvo por allá en Cali, en donde hicieron el estallido social. En Puerto Resistencia. ¿Cómo así que aquí no hay una escultura, no sé qué? Y al día siguiente llegó el ministro de Cultura a hacer lo que el presidente le había dicho. Entonces él probablemente, pues él considerará que eso es lo que hay que hacer, pero en democracia la imposición de Gustavo Petro y del gobierno de que es el voto popular lo que vale para todo es equivocado en términos de democracia. La democracia es un conjunto de leyes, normas, procedimientos, instituciones, reglas de juego y voto popular. Pues eso está incluido, claro, pero no es lo único. Y menos porque en una elección de esas. Todos los días estaríamos yendo a la calle a votar por todo, porque entonces si se caen todas las reglas y todas las normas y todos los procedimientos, pues entonces que la calle decida todos los días qué movimientos hacemos en el Estado. Vos empezabas, Luzma, esta segunda parte del podcast diciendo que este era como un experimento de Gustavo Petro, y así parece, porque en la reforma a la educación dice, uno de los artículos que ellos están promoviendo dice, el gobierno y la gestión de la educación deberán ser democráticos, participativos y pluralistas. Lo que están diciendo varios rectores con los que he podido hablar del país es que mediante este artículo lo que el gobierno quiere es bajar al Consejo Superior de la elección del rector y que sean las bases de estudiantiles, que son las más grandes, las que finalmente elijan. Es decir, si esta reforma estuviera aprobada, pues digamos... Esas serían las normas, pero las de hoy son otras. Exacto, por eso es como un experimento lo que dice Luzma. Eso me parece importante pues aclararlo. Total. Pero entonces, en este momento hay un rector al que el gobierno no quiere, realmente está en una situación muy compleja la universidad, porque están en paro. Están trabajadores sindicalizados en paro, protestas. Hay profesores que se han declarado en desobediencia frente al gobierno porque no están de acuerdo. Hay varios rectores del país apoyando, porque finalmente es lo que ha pasado en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Tecnológica de Pereira. Lo que ha hecho el gobierno es un poco poner el rector que él quiere, porque también, no nos digamos mentiras, pues tener las universidades, tener el poder de las universidades, manejarlos, la narrativa, ¿no? Y las narrativas que se mueven en las universidades, pues depende mucho del rector y para el gobierno nacional es fundamental tenerlo. Pero como decía alguien que escuché, la Universidad Nacional también siempre es rebelde, y no necesariamente ser rebelde es ser petrista, y ahora la rebeldía es contra Gustavo Petro, al menos de muchos profesores. Oiga, ahora que estábamos buscando algo chistoso esta semana, habíamos dicho que no, que todo había sido terrible, pero a mí sí me pareció muy gracioso esa salida del presidente Gustavo Petro
Juan Pablo Patiño, nuestro periodista de la sección política, cuéntenos qué fue la frase que él dio y cómo fue, en qué circunstancias. Bueno, yo no sé si esto tenga antecedente en el país, y es que el presidente Petro, durante la posesión de una magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, anunció que acudiría ante las Naciones Unidas a denunciar que el Estado colombiano está incumpliendo el acuerdo de paz que se firmó con la guerrilla de las FARC en 2016. Como si él no fuera el jefe del Estado, es decir, él va a ir a denunciarse ante Naciones Unidas, va a hacer un viaje largo, va a ir a sentarse frente a todo el mundo a decir que ese Estado, del cual es el jefe, pues no ha hecho nada por el acuerdo de paz. Sí, y además que, aunque sí hay unos componentes... Aunque él no quiere decir que él es el culpable, es que el tema es ese, porque... Decíamos en una editorial esta mañana, yo no fui, porque ese parece ser el eslogan del Estado. A pesar de que hoy está al mando del Estado, pues todo es yo no fui, yo no lo crié, eso es problema del software, y yo tampoco soy responsable del acuerdo de paz. Sí, y el hombre en calidad de jefe de Estado pues tiene que entender que el compromiso de él es hacer cumplir y garantizar que se cumpla con el acuerdo de paz. Ahora, antes de que grabáramos, vos estabas diciendo que eso fue muy extraño porque a él como que se le salió esa afirmación del bolsillo, como en esa improvisación que él hace cuando da discursos. Sí, haga de cuenta una improvisación discursiva, y entonces lo que se le critica a Petro es que gran componente del acuerdo de paz fueron 6 puntos, más de 500 compromisos del Estado, y gran parte de esos compromisos le corresponden al Ejecutivo, es decir, al gobierno que lidera el presidente Gustavo Petro. Es que es como si él, si le hubiera jugado una mala pasada el subconsciente. Yo mismo me demando por alimentos. No, de pronto dijo, fue madre, no estoy haciendo nada en tema del acuerdo de paz, y se le salió en un discurso cualquiera, porque en realidad usted hizo un informe muy detallado de todas las cosas que no está haciendo. ¿Cuáles son las cosas en las que está fallando este gobierno? Para poner una en el tintero, cuando Gustavo Petro llegó a la administración, lo primero que hizo con respecto al acuerdo de paz fue eliminar la Consejería Presidencial para la Normalización, que en el gobierno Duque era liderada por Emilio Archila. Que era muy exitosa. La comunidad internacional vivía admirada de lo eficiente, de todo lo que había logrado hacer. Sí, si ustedes recuerdan, en 2021 vino Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, y felicitó al Estado colombiano por los avances y cumplimientos del acuerdo. Y esta consejería funcionaba más o menos como la columna vertebral de la implementación. Ellos estaban presentes en todos los consejos directivos de las instituciones que tenían compromisos con el acuerdo, y Petro, como en una jugada política para ahorrar la gestión de Duque, elimina esta consejería y crea una unidad de implementación que es como está por debajo de la oficina del Alto Comisionado de Paz. Claro, la pusieron debajo de la oficina de Danilo Rueda, que fue el primer comisionado de paz, que el primer comisionado de paz decidió hacer la paz con 18 grupos criminales de este país. Muy centrado en el ELN. Entonces, pues, pero recorría es decir, ese señor no se le veía nunca le interesó el tema de la paz con las FARC, porque como con ese complejo de Adán, creían que era lo importante era la paz que ellos iban a firmar y no la que tenían que consolidar con las FARC, que las FARC se quejaron mucho. Claro, el mismo Timochenko salió a decir que les había ido mejor con Duque, que era la oposición al acuerdo de paz. En teoría, que con Petro. la narrativa era esa, pero realmente quien demostró que tenía una voluntad de que el acuerdo se aplicara era Duque, más allá de la diferencia que tenían con la JEP, que había como de verdad un conflicto importante ahí con la JEP. Que Petro también la tiene. Que Petro también lo tiene. Entonces, realmente... es que lo que dijiste me llama mucho la atención. Guterres, es decir, Naciones Unidas ha venido acá, tiene un consejo acá apoyando y siempre ha dicho que está bien la aplicación del proceso de paz. Entonces ahora va Petro a decirles que no. Es que en realidad... él en realidad lo está haciendo muy mal, ¿no? Y que en realidad lo que ha criticado la ONU es el asesinato de excombatientes, que ha aumentado en el gobierno de Gustavo Petro y no se ha hecho nada, y lo que vemos es el Cauca prendido. Es que es un desastre total. Y fíjese que siempre ese es un jalón de orejas que hace la ONU, el asesinato de excombatientes y las garantías de seguridad para los reincorporados, y fíjese que el gobierno Petro también generó un incumplimiento con los excombatientes, porque dentro de la Unidad Nacional de Protección hay una subdirección especializada para la protección de excombatientes. Allí es donde se dirigen pues todas estas situaciones, y en el acuerdo quedó consignado que esta subdirección debía nombrarse en concordancia o en común acuerdo con la otra parte contratante, que es los excombatientes de las FARC. Lo que hizo la ONP es saltarse como ese procedimiento de discutir, venga, ¿a quién vamos a nombrar?
y lo nombró pues por decreto. No concilió con ellos. No concilió, y entonces pues uno ve que desde... El espíritu conciliador es para los demás, no para el gobierno. Entonces uno ve que excombatientes critican la implementación del acuerdo del gobierno Petro y de los otros dos gobiernos que han estado comprometidos, como el gobierno del presidente Santos. Humberto de la Calle, que fue el jefe negociador, también ha salido a decir, Petro, es que la mayoría de los compromisos del acuerdo corresponden al Ejecutivo. Ahí le iba a decir un punto, porque uno de los puntos que más relieva Gustavo Petro es el tema agrario. Dice que es que no se ha hecho... el Estado no ha cumplido con el tema agrario, que bueno, ahí es donde dice Humberto de la Calle, no señor, es que todo corresponde al Ejecutivo, es usted el que lo tiene que hacer, pero seguro Petro lo dijo con el intento de que le aprueben reformas en el Congreso, ¿no? Es que uno de los puntos que le corresponden al Congreso es la jurisdicción agraria, entonces sí le corresponde al Congreso, pero Petro tiene otras responsabilidades como la restitución de tierras, y una de las críticas que hacía Humberto de la Calle es que, hombre, usted no está avanzando en la restitución, en la compra de tierras que le prometió a Vega. Vastos datos, un informe de la Fundación Forjando Futuros dice que durante el gobierno Duque se avanzó significativamente más que en los 2 años que lleva el gobierno Petro. Oye, si vos sabes quién dirigía la Forjando Futuro. Claro, el que fue de tierras, Vega. que tuvo que salir después de echar 20 mentiras. ¿Cómo era? Que lo echaron por mentiroso en el gobierno de Petro. Eso ya es una cosa superior, que a uno lo echen. Pero bueno. Lo que se encuentra aquí es que Petro en los 2 años ha entregado 77.000 hectáreas y en un periodo similar de Iván Duque se entregaron 161.000 hectáreas. O sea, Petro ha avanzado muchísimo, menos de la mitad de lo que alcanzó a hacer Duque. Bueno, de todas maneras vamos a ver, estamos pendientes de que el presidente Gustavo Petro sí viaje a la ONU a denunciar al Estado, a ver cómo lo va a hacer, pero realmente la conclusión con el informe que hizo Juan Pablo y demás es que si alguien está haciendo trizas el proceso de paz es el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Antes de irnos, otra vez la cuña. La cuña es que nos sigan en periódico Videos El Colombiano en YouTube. Porque si no lo hacen, se van pierden, a perder esta maravilla se pierden de narración. Se pierden la próxima, pero bueno, se la pueden perder, no es muy grave que se la pierdan, pero si no se la quieren perder, pues pongan ahí su manito, su dedito arriba. Luzma, y además sabe que estamos en Spotify, nosotros tenemos un canal que se llama El Colombiano, van a encontrar este podcast de Mesa Central, por si usted no quiere verlo en YouTube, va en el carro. Cuando va en el carro, está en un trancón, pum, pone su podcast y perfecto, le va. También lo puede poner en YouTube, da lo mismo, pero gasta más datos. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Los acompañamos desde el periódico El Colombiano de Medellín con la información de esta semana para que usted quede bien informado.